En el Barcelona de 1940, una ciudad marcada por las cicatrices de la guerra civil, Daniel Saint-Pierre, un joven curioso de 11 años, se enfrenta a una experiencia que cambiará su vida para siempre. Su padre, dueño de una librería, lo lleva a un lugar misterioso, conocido solo por unos pocos, el cementerio de los libros olvidados. Este lugar es una biblioteca secreta donde los libros que han sido olvidados por el tiempo y la historia esperan ser descubiertos por alguien que le dé nueva vida. Desde el primer momento, Daniel siente una conexión profunda con el lugar. Le dice que puede elegir un libro, el que desee, para cuidarlo y protegerlo por siempre. Y así, entre tantas ediciones olvidadas, se encuentra con La sombra de viento, escrito por Julián Garas, un autor casi desconocido, cuyo destino parece estar marcado por la tragedia. A medida que Daniel lee La sombra de viento, la historia de Caras lo atrapa por completo. La novela, que habla de un amor apasionado, la traición y la sombra del pasado, despierta una inquietud en él. Un niño deslumbrado por un libro escondido en un rincón secreto de la ciudad. Los días pasaban silenciosos y con ello llegaban preguntas nuevas, dudas más pesadas, miedo que no tenían nombre. Daniel crecía entre los libros, pero también entre ausencias. La figura de su madre siempre presente en el recuerdo y la silenciosa tristeza de su padre se volvieron parte de su mundo. En sus paseos por Barcelona, ya no se detenía a mirar vitrinas como un niño curioso. Ahora sus ojos buscaban algo más, pistas, señales, rastros de misterios que lo habían atrapado. Su alma, marcada por el descubrimiento de Julián Caras, empezaba a moldearse en algo más profundo, en algo que se parecía a la pasión. Era un joven en formación, cargado con un destino que aún no comprendía, pero que ya sentía como suyo. Cuando comienza a investigar más sobre Caras, descubre que alguien ha estado destruyendo todos los ejemplares de sus libros, como si quisiera borrar el autor del mapa para siempre. Se pregunta Daniel, ¿quién está detrás de esto? ¿Por qué alguien quería borrar a un escritor olvidado? Impulsado por su deseo de entender y desentrañar el misterio, comienza a indagar más profundamente. A medida que lo hace, se da cuenta de que la vida de Caras está llena de dolor y pérdida, pero también de una lucha interna por el amor y la redención. Es aquí donde Daniel comienza a comprender que su propia vida está, de alguna manera, conectada con la historia de Caras, y que ambos comparten un destino marcado por las tragedias de la vida. Pero mientras Daniel buscaba respuestas entre las páginas del libro, el destino tenía algo más preparado para él. El tiempo, que siempre parecía dilatarse entre las sombras de la librería, lo empujó hacia un encuentro que cambiaría su vida. De alguna manera, Fermín había sido parte del mismo misterio que Daniel había estado buscando, aunque de forma distinta. Un hombre con secretos, con historias que ni él mismo quería contar, pero que de alguna manera o de alguna forma conectaba con Julián Caras. Con él, Daniel no solo encontraría respuestas, sino también un amigo que le enseñaría la importancia de enfrentar el pasado, por doloroso que fuese. Una información crucial sobre el pasado de Caras, sino que también ofrece momentos de alivios y humor en medio de las tensiones. Uno de los aspectos más complejos de La sombra de viento es la interacción de los personajes. Vi, la hija de un amigo de la familia de Saint-Pierre, se convierte en el interés romántico de Daniel. A pesar de las dificultades y las diferencias que existen entre ellos, la relación de Daniel y Vid es un reflejo del amor imposible que Caras experimenta en su propia vida. A medida que avanza la trama, la relación de Daniel con Vid se enfrenta a desafíos, pero también crece
a igual que el amor de Caraz con su amada Penélope. A través de estos personajes, la novela nos habla de la eterna lucha entre el amor y la tragedia, de cómo las decisiones del pasado nos afectan en el presente y de cómo en muchos casos la vida no es tan simple como parece. Daniel se ve obligado a confrontar sus propios sentimientos de amor, lealtad y sacrificio, mientras la búsqueda de la verdad sobre Caraz lo lleva a un destino que ni él mismo podría haber anticipado. Al descubrir la verdad detrás de Lane Cooper, el misterioso personaje que aparece tener una conexión directa con Caraz, Daniel se enfrenta a una revelación impactante. Lane Cooper no es solo un personaje dentro de los libros de Caraz, sino que tiene una existencia mucho más real y peligrosa. A medida que Daniel se adentra más en el misterio, la historia se convierte en un enfrentamiento directo entre el bien y el mal, entre las sombras del pasado y la posibilidad de redención. El enfrentamiento final es dramático. Daniel se ve atrapado en una red de secretos que involucra a su propia familia, la historia de la guerra y las decisiones que tomaron generaciones antes. Pero lo más importante de todo es que Daniel se da cuenta de que al final la verdadera batalla no es contra Lane Cooper ni contra los enemigos del pasado, sino contra las sombras internas que cada uno de nosotros lleva dentro. Así termina la historia de La Sombra de Viento, pero el eco de sus páginas persisten. Como Daniel Saint-Pierre, todos estamos en búsqueda de algo, de respuestas, de amor, de redención. Si te ha gustado este viaje literario, te invito a suscribirte a nuestro canal. Hay mucho más libros y secretos esperando ser revelados.